Todo pongámoslo en las manos de Dios y Él toma control de todo. Y usted disponga su corazón para que Dios le hable el día de hoy. Amén. Amado Padre, gracias te damos por este día, Señor, por este día de reposo que tú escogiste para que estuviéramos contigo, Señor, para que te adoráramos, para que te alabáramos, para que te dijéramos, Señor, cuánto te amamos, para que te expresáramos nuestra gratitud y estuviéramos contigo, Señor, este día tan especial, Señor. Gracias por este día de reposo. Gracias por cada persona que has traído, Señor. Y gracias por la palabra que nos has dado para el día de hoy, Señor. Bendícela, respáldala, Señor. Padre, dale vida, Señor, a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y pues precisamente el tema del día de hoy le hemos puesto por título, ¿a qué vino Jesús? Toda la gente habla de Jesús, mucha gente habla de Jesús. En muchas partes del mundo celebran en diciembre, que ya está cerca, celebran el nacimiento de Jesús, ¿sí? Muchos historiadores escriben acerca de Jesús, acerca de aquel hombre de Galilea que era carpintero y que traía una doctrina nueva, decían. Mucha gente habla de Cristo Jesús. Muchos dicen, yo soy cristiano, pero a veces no entendemos el propósito de que Jesús haya venido a esta tierra. A veces les pregunta uno a la gente, ¿tú sabes a qué vino Jesús? Y muchos no saben. Muchos piensan como los historiadores que vino a traer una doctrina nueva, o que vino a mostrar su poder, ¿sí? Que cuando hacía milagros era para que la gente conociera su poder. ¿Sabes? Es muy importante que nosotros entendamos el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra, que lo entendamos muy bien, porque el propósito de Jesús al venir a esta tierra es bien específico. Es muy, muy específico y nos concierne a nosotros, a nuestra persona, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca del motivo, del propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Vamos a ver en Lucas, capítulo 19, versículo 10. Dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? A hacer grandes milagros, a hacer grandes prodigios, a proclamar una teología diferente. Quizás Jesús haya venido a formar grupos o religiones, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿De quién estará hablando? ¿De algún tesoro? ¿De alguna cosa valiosa? ¿Algún metal fino o valioso? Muchos buscan el oro.
En Estados Unidos empezaron las personas a encontrar oro. Y cuando se enteró la gente, empezaron a irse allá donde estaba el oro. Empezaron a emigrar en busca de oro. Y era tan valioso que se mataban unos con otros. Extinguieron tribus enteras de pobladores para quitarles sus tierras, para arrebatarles el oro. Pero aquí vemos en la Escritura que Jesús no vino a eso. No vino a buscar tesoros, no vino a buscar gloria, no vino a proclamar doctrinas nuevas, no vino a formar grupos, no vino a formar religiones. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe de quién está hablando? De usted y de mí. Del pecador, como dice el hermano. Vino a buscar y a salvar al mundo perdido. A la gente que por causa del pecado estaba bien lejos de Dios, bien perdidos, atados, esclavizados al pecado, sin poder hacer nada. Miles y miles y miles de almas iban directo al fuego eterno a causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Jesús vino específicamente a buscarnos. Fíjese, a veces dice la gente, estoy buscando a Dios. Le preguntas a la gente, ¿cómo estás? Ahí vamos, ahí la llevo, estoy buscando a Dios. ¿Será cierto que el hombre busca a Dios? ¿Verdad que no? Mira, si el hombre buscara a Dios, terminando la reunión, saldría la gente justificada, saldría la gente perdonada, porque Dios no esconde la salvación. A veces hacen ver a Dios como una persona que tiene un pedazo de carne en su mano y se lo enseña a su perrito. Y cuando el perrito lo va a morder, lo levanta y el pobre perrito trata de agarrar el pedazo de carne y la persona se lo quita y se lo quita. ¿Será Dios así con la salvación? Que nos la enseña y cuando la queremos la esconde. No, ¿verdad? Entonces, ¿sí será cierto que la gente está buscando a Dios? ¿Verdad que no? Jesús vino a buscarte. Jesús me vino a buscar a mí. Jesús vino a buscar a cada persona. ¿Por qué? Porque a causa del pecado estamos muertos espiritualmente. Estamos apartados de Dios. Somos transgresores de la ley de Dios. Somos violadores de la ley de Dios. Estamos prófugos de la justicia divina por haber violado las leyes. Aquí cuando alguien mata a una persona, inmediatamente se esconde, se va lejos, se va a otro pueblo, se va a otro país, porque sabe que en cuanto lo agarre la ley, lo va a castigar, lo va a meter a la cárcel y le va a dar una pena, pues no sé, de muchos años en la cárcel. En Estados Unidos sí existe la pena de muerte. En Estados Unidos, cuando te juzga el tribunal y te encuentra culpable, te asigna la pena de muerte. Así es con la ley de Dios. Cuando tú violas un mandamiento, o sea, viene a nuestras vidas la muerte espiritual.
Y después cuando nosotros terminamos nuestro ciclo aquí en la tierra y vamos a dar cuentas, allá vamos a ir a una muerte eterna, a un castigo eterno, a un castigo por haber transgredido las leyes divinas, por haber pecado. El pecado es transgresión a la ley de Dios. Y cuando la persona muere, se va a enfrentar a un juicio. Se va a enfrentar a su destino final, donde ya no va a haber oportunidad de decirle a Dios, Dios, pues me equivoqué, no te busqué, dame una oportunidad. Ya no va a haber oportunidad, porque la oportunidad la tenemos aquí en esta tierra. ¿Cuántos años tienes tú? Pues son los años que Dios te ha dado la oportunidad de ponerte a cuentas con Él, de buscarlo a Él. Pero cuando la vida se acaba la oportunidad. Dice un dicho, mientras hay vida, hay esperanza. Pero cuando se acaba la vida, se acaba la esperanza. Sí, es triste ver cuando una persona muere y no conoció a Dios. O sea, sabe uno perfectamente su destino final y es doloroso. O sea, pensar que esa persona ya está dando cuentas y va a estar en el fuego eternamente, en tinieblas, en la oscuridad. Hace 2 días subieron en el Facebook un comentario que decía que el amigo Guadalupe Villanueva había fallecido, que descansara en paz. Y cuando lo vi, o sea, sentí tal tristeza, así me impactó mucho porque era un amigo mío. Cuando yo era joven, a los 13 años comencé mi carrera de músico. A los 13 años ya era yo músico. Y a ese amigo lo conocí yo de joven. Tocó conmigo en el mismo grupo mucho tiempo. Después, cuando yo me convertí al cristianismo, pues me alejé de la música. Mis amigos pues ya no me frecuentaban porque yo les hablaba de Jesús. Yo les decía que dejaran el pecado y que buscaran a Dios, y me empezaron a hacer a un lado, ya no me buscaban. Me corrieron de mi casa, mis padres, cuando yo les empecé a compartir, me corrieron de mi casa. Entonces tuve que buscar. Dios me llevó hasta el lugar donde vivo ahorita. Y pues perdí contacto con mis compañeros. Y antier que vi la noticia, pues sí me impactó mucho. Porque entendí que para él ya se había acabado la oportunidad. Para él ya no había oportunidad. Ojalá yo hubiera podido escuchar este mensaje como tú. Ojalá yo hubiera podido ver este texto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes cómo estaba yo en la música? Hundido en el pecado, en la borrachera, tantos pecados. ¿Sabes cómo estaba mi amigo? Igual que yo. ¿Y sabes ahorita dónde está? Donde yo iba a estar, en el infierno. Por la gracia y la misericordia de Dios que me buscó, porque Él vino a buscarme. Él vino a buscarme, porque Él sabía que yo iba a existir, porque en su mente ya estaba yo.
porque Él sabía por lo que iba a pasar, lo que iba a padecer. Y Él vino a buscarme para salvarme, para sacarme de ahí, del pecado, de la inmundicia, de una vida vacía que trataba de llenar con vino, con música, con fiestas. Él ya sabía, Él ya me conocía y vino a buscarme. Y no vino de aquí de Pachuca o de Tizayuca, no, vino desde el cielo, desde su reino, dejó su trono, dejó su gloria, dejó la alabanza de todos sus ángeles, se despojó de todo aquello y vino como un simple hombre, viviendo en la pobreza. Su padre aquí en la tierra, carpintero, su madre ama de casa. No tenían dinero para pues que naciera en un lugar, pues al menos como esta casa, que tuviera paredes, que pudieran tener una cunita o algo para que él naciera. Él nació en un pesebre, donde él nació en donde guardaban los animales. Y su cuna fue un pesebre donde comían los animales. Ahí en esa cajita de madera, ahí le acondicionaron su cuna y ahí nació Jesús. Él padeció hambre, padeció sed, lo traicionaron sus amigos, lo abandonaron, sufrió de veras lo inimaginable ahí en esa cruz donde fue crucificado. Y todo eso para venir a buscarme, para salvarme, para darme una nueva oportunidad de una vida nueva. ¿Pero qué crees? No lo hizo por mí solamente, lo hizo por ti. Lo hizo por ti. Vamos a ver qué dice la Escritura. Isaías 53:6 dice: todos nosotros, ¿de quién habla? ¿De algunos? De todos. ¿Y todos qué? Todos nosotros, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Haga de cuenta que está la manada de ovejas. Y de repente entra algún animal, algún lobo o algún perro, y empieza a espantarlas, y miren, todas corren por todos lados. Así fue con nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No, cada quien corrió, cada quien se apartó por su camino. ¿Sí? Unos se fueron al camino de la droga, otros se fueron al camino del robo, otros al camino del adulterio, otros al camino de la mentira. Algunos otros agarraron el camino de la religión, el camino fácil,
el camino de voy el domingo a la iglesia o a la congregación y ya estoy bien con Dios, o el camino de la doctrina fácil, acepta a Cristo en tu corazón y ya eres salvo por gracia. Y no importa que sigas en el pecado. Y ahí siguen en ese camino, en su camino. Cada cual se apartó por su camino. No podemos decir, es que yo soy bueno, es que yo no soy malo. La Escritura dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual, cada uno sabe el camino que ha tomado. Cada uno sabe los pecados que ha estado practicando. O no me diga que el adúltero no sabe que adulteró. O no me diga que el borracho no sabe que se emborracha. O no me diga que la mujer amargada no sabe que hace daño a sus hijos y a su esposo, o el esposo. Todos nosotros sabemos qué camino hemos tomado. Todos nosotros sabemos qué cosas son las que hemos hecho que nos han ido apartando de la presencia de Dios. Y todos nosotros nos alejamos de Dios. Nos apartamos de la presencia de Dios. Veíamos la semana pasada que cuando somos niños, nos es fácil acercarnos a Dios. Nos dicen nuestros padres, hijo, dale gracias a Dios por este pancito que te vas a comer. Y ahí está el niño, gracias papá Dios, o gracias Jesús, dándole gracias porque para un niño es fácil, porque está en la presencia de Dios. Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si un niño se muere, mira, derechito al cielo con Jesús. No es cierto lo que predican en la católica, que si un niño se muere, si no está bautizado, se va al purgatorio. No es cierto. Jesús dijo claramente que de ellos, que de los niños, es el reino de los cielos. Pero cuando empezamos a pecar, nos alejamos de Dios. Nos alejamos. Y cada quien está consciente. Cada quien está consciente de qué camino ha tomado. ¿A poco el que vende drogas o distribuye drogas no sabe qué está haciendo? Ay, es que no sé lo que estoy haciendo. ¿A poco podría decir así? El que vende drogas sabe que vende drogas, sabe que está fuera de la justicia, de la ley, sabe que si lo agarran o lo meten a la cárcel o lo matan otros narcotraficantes. Sabe el camino que está caminando. El drogadicto sabe el camino que está caminando, sabe que está tomando las drogas, sabe que está dañando su vida, sabe que está dañando la vida de sus padres, de su esposa si es casado, de sus hijos si tiene hijos. Sabe el camino por el cual va caminando. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. ¿Quién podrá decir yo no? ¿Quién podrá decir yo he seguido el camino? Fíjese que a veces el hombre se autoengaña. Y hay gente que sus padres son cristianos o se congregan en alguna religión y se dicen cristianos. Y cuando nace un hijo, va creciendo y dice, yo soy de cuna evangélica, yo soy cristiano. ¿Sabe? Eso no existe.
El alma que pecare, esa morirá. El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. El alma que peca, esa es la que muere. Entonces, cuando tú naces en un hogar que tus padres son cristianos, pero tú te descarrías como oveja y empiezas a andar en tus caminos, no podrás alegar allá en el día de tu juicio, no, es que yo soy de cuna evangélica, es que mis padres eran cristianos. Bueno, tus papás, pero ¿y tú? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Esa es la cruda verdad. Cada cual se apartó por su camino. Ahí está la mujer lesbiana o el hombre homosexual que toma un camino, que se desvía, que se aparta de Dios, que invierte dinero para cambiar su cuerpo. Agarra su camino, ese es su camino que escogió. La mujer también. Mujeres cambian de sexo, hombres cambian de sexo. Tantos caminos que llevan a la perdición, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Pero el día de hoy es día para reflexionar, para meditar cuál ha sido mi camino. ¿Qué camino he estado caminando? Aún las personas que decimos ser cristianos, aún debemos analizar nuestros caminos, meditar nuestra vida, meditar cómo vivimos nuestro cristianismo. Porque fácil se desvía uno del camino de Dios. Facilito se desvía uno del camino de Dios. Antier estábamos platicando con un hermano y recordamos a cierta hermana que era pues de las que participaban, ayudaban. Y me dice el hermano, es que ella está fuera de la iglesia, está expulsada. ¿Y por qué? Es que adulteró. O sea, dice uno, ¿cómo? Bueno, pues también los cristianos se apartan, a veces se van por su camino, se pierde la comunión con Dios y siguen en el grupo y ayudan y sirven y oran y hacen muchas cosas, pero ya lejos de Dios, sin el Espíritu Santo. El engaño de la religión. Este grupo, a pesar de que se predica la sana doctrina, puede caer en el engaño de la religión. Nos congregamos cada 8 días, tenemos nuestra reunión de iglesia, hacemos aquí, hacemos allá, más allá, y tu comunión con Dios. Sí está bien tu comunión con Dios, o ya hay un pecado ahí que te está impidiendo acercarte a Dios. La religión hace mucho daño, porque cuando asistes a un lugar, cuando ayudas, cuando no faltas y le echas ganas, dices, ya soy cristiano, ya estoy bien. Pero acuérdense que sin santidad nadie verá al Señor.
Sin santidad nadie verá al Señor. Ayer platicaba mi esposa con un hermano que es mormón y le hemos compartido a su esposa y no acepta. Él dice que están bien, ellos dicen que están bien. Y ayer estaba platicando con mi esposa y le decía, no, es que mi papá esto, y mi papá lo otro, y mi papá me golpeaba, y mi papá me quitaba todo lo que ganaba, y mi papá esto, y mi papá lo otro. Oye, ¿no dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas? Entonces, está lleno de amargura, pero él dice, yo estoy bien con Dios. Y así pasa, así es la religión. Ahí está el pecado, pero como asistes a la reunión, como oyes las predicaciones, como no faltas, como ayudas y muchas cosas que hacen quizás la gente, dice yo estoy bien, pero ya tomamos un camino que nos está llevando derechito, pero no derechito a Dios, derechito al fuego eterno. Entonces, qué importante que nosotros meditemos en nuestros caminos, cómo está nuestro caminar, cómo está nuestra vida. Si hay pecado y no nos hemos puesto a cuentas con Dios. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquel que sigue en el pecado, Jesús ya pagó. Ya no tienes que estar esclavo del pecado. Ya no tienes por qué vivir atado al pecado. Ya no tienes por qué estar esclavizado a Satanás obedeciéndole. Jesús pagó por tus pecados. Y Jesús vino a buscarte a ti personalmente. Vino a buscarte para salvarte. Vino a buscarte para perdonarte. Vino a buscarte para darte una nueva oportunidad, una nueva vida. Vino a buscarte para darte libertad. Para dar libertad al cautivo. Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Ahí tienes al drogadicto. Es que no puedo, ayúdenme, no puedo dejar la droga. Al alcohólico, es que no puedo dejar de tomar. Es que estoy enfermo, pero no puedo dejar de tomar. El pecado es voluntario. Cuando lo quieres dejar, lo dejas. Pero la gente ama sus caminos. La gente ama sus pecados. A la gente le gusta vivir en el pecado. A la gente le gusta echarse su copita, echarse su bailecito. Al adúltero le gusta su adulterio. No quiere dejar a la mujer. O la mujer no quiere dejar a la persona con la que está adulterando. El ladrón no quiere dejar de robar. Ahí están los del PRI, los del PAN y los del PRD y todos esos que ahí están aferrados, que quieren otra vez agarrar la presidencia porque quieren seguir robando. O sea, les gusta el pecado. Ese es un ejemplo claro de que al ladrón le gusta estar robando, le gusta estar. ¿Por qué no regeneran su vida? ¿Por qué no cambian su vida?
¿Por qué? Si ya están viendo que este presidente que tenemos ha estado haciendo cosas buenas, no ha robado, no ha endeudado el país. O sea, porque deberían de decir, oye, pues este hombre está trabajando bien, pues vamos a echarle ganas para tener nosotros también la oportunidad de poder gobernar este país. No, quieren gobernar porque saben que son miles de millones de pesos los que se roban. Entonces, así es el pecado. Ahí quiere estar el hombre en el pecado y no quiere dejarlo. Pero no es por Dios, no es por Jesús, porque Jesús vino, dejó su trono de gloria, dejó el cielo, dejó las alabanzas de sus ángeles, dejó toda su gloria allá y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no solamente eso, o sea, no fue fácil, no vino y dijo, a ver, fulanito, vine por ti, vámonos. No, padeció, sufrió, le costó la vida, mucho sufrimiento para poder venir a darnos la oportunidad. Y nosotros, ¿qué hacemos? Decimos, hoy no, cuando me nazca, le voy a echar más ganas. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Fíjese nada más la situación en la cual Jesús estuvo. Por venir a buscarnos, por venir a salvarnos. ¿Qué necesidad tenía Él? Él es rey y sigue siendo el rey con usted y sin usted, conmigo y sin Él sigue siendo Dios. Angustiado Él. Angustiado. ¿Sabe qué es estar angustiado? ¿Alguna vez ha estado angustiado? Así estaba Jesús. Y afligido. Angustiado y afligido. No abrió su boca. Él pudo haber dicho, Padre, sácame de esto, ayúdame, líbrame. E inmediatamente su padre hubiera mandado un ejército de ángeles y lo hubieran rescatado. Pero él cayó. Él no abrió su boca. Él no se quejó. Él no dijo, no quiero. Él dijo, sí quiero. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. O sea, fue llevado al matadero. Él sabía que iba a morir. Él sabía que lo iban a matar y sabía que iba a padecer y que iba a sufrir y que iba a estar angustiado, que iba a ser quebrantado. Pero fue delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No dijo, Padre, ya para esto, ya no quiero. Enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de su pueblo.
Por la rebelión de nosotros, hermanos, amigos, por nuestra rebelión fue herido. Por nuestra causa, por nuestra culpa, porque si nosotros no hubiéramos transgredido las leyes, no hubiera necesidad. Porque si nuestro padre Adán hubiera obedecido a Dios, ni siquiera tuviéramos que morir. Porque Dios había diseñado al hombre para que viviera eternamente. Porque Dios no le puso muerte en sí al hombre cuando lo creó. El hombre iba a vivir eternamente en la presencia de Dios. Pero cuando el hombre desobedeció, ¿qué pasó? Vino la muerte a él, a sus hijos y a toda la humanidad. Imagínense un pecado de una persona, todo lo que afecta. Imagínense después de que pecaron Adán, Eva, que fueron arrojados del paraíso, que empezaron a ver cómo sus hijos se mataron uno a otro. O sea, uno de sus hijos Caín mató a Abel. Empezaron a ver la gravedad de lo que habían hecho. Por nuestra culpa, nuestro hijo mató a nuestro otro hijo. Por nuestra culpa murieron. Porque no existía la muerte. Pero cuando ellos transgredieron la ley de Dios, vino la muerte a todo ser humano. Dígame usted, ¿quién está exento de la muerte? Nadie, todos tenemos que morir. Pero no había necesidad. Porque Dios no había planeado así la existencia del ser humano en esta tierra. Pero ahí estaba Jesús, ofreciendo su vida por la rebelión de mi pueblo, fue herido por nuestra causa. Por nuestra causa. Cuando vemos el sacrificio de Jesús, cuando vemos que la gente que había, ahí estaba el ciego que le dio vista, ahí estaba el paralítico de Betesda, ahí estaba Lázaro que lo había resucitado, ahí estaban muchos que Jesús había sanado y había amado, y que gritaban: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Y decimos nosotros: yo no hubiera hecho eso. ¿Sabes? Todos los días lo hacemos. Cuando decimos: ¿y yo por qué me voy a arrepentir? ¿Y yo por qué tengo que dejar mi pecado si a nadie me afecto? ¿Qué daño le hago yo a las personas si con mi dinero compro mi vino? A nadie le pido para mis cigarros, para mi borrachera, para mi droga. ¿Qué daño les hago con mi adulterio? Mi esposo ni siquiera se ha enterado. ¿A quién le daño? Es mi cuerpo. Somos los mismos que allá en aquel lugar decían: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por nosotros. Por nosotros. Jesús no vino por gente buena. Jesús no vino por justos. Jesús vino por los pecadores, para llevarlos al arrepentimiento, para darles el perdón de sus pecados,
para darles una oportunidad de vivir diferente. Al adúltero, para dejar su adulterio, para empezar a amar a su esposa, a sus hijos. El ladrón, para que ahora deje de robar y pague lo que robó y trabaje para solventar sus necesidades. A la mujer amargada, para que deje de hacer daño, para que ahora sea una mujer cariñosa, compasiva, que ame a su esposo, a sus hijos. A eso vino Jesús. Y no solamente a eso, porque cuando Jesús te perdona, te da vida eterna. Ahora sí. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Jesús ganó la vida eterna para nosotros, para todo aquel que se arrepiente y confía en Él. Qué precioso es. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Le puede decir a la muerte, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria por Jesús. Mira qué precioso. Que siendo nosotros como hemos sido, que habiéndolo ofendido, que habiéndolo lastimado, que habiendo sido causantes de todo lo que padeció el Señor Jesús, Él viene a buscarnos. No lo merecemos. O quien dice, yo sí merezco que Jesús venga por mí porque yo he obedecido sus mandamientos, he hecho como Él me ha dicho. ¿Quién puede decir eso? A todos nosotros que ya estamos caminando, Dios nos sacó de la inmundicia, Dios nos sacó del pecado. Y a ti que no te has arrepentido, Dios quiere sacarte de ahí mismo y hacerte caminar por un camino nuevo, un camino de santidad, un camino libre de pecado. ¿O te gusta vivir esclavo del pecado? ¿Te gusta ser esclavo de Satanás y que te trate con crueldad? Porque Satanás es cruel. Satanás es muy cruel. No es como Jesús. Jesús es lleno de amor. Jesús es lleno de bondad. Versículo 53:9. Dice, y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Al que nunca hizo lo malo, al que nunca pecó, al que nunca mintió, al que nunca engañó, al que nunca traicionó, ¿sí? Aquel que nunca salió engaño de su boca. Sobre de él fue nuestra culpa. 53:10. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Por qué querría Dios quebrantarlo? Sujetarlo a padecimiento. Porque la paga del pecado es muerte. Nuestra deuda era acreedora a un castigo ejemplar. Y Jesús al ponerse en nuestro lugar, Él tuvo que recibir lo que a nosotros nos tocaba. Imagínate un hombre adúltero que destrozó la vida de su esposa, que destrozó la vida de sus hijos, que destrozó la vida aún del amante,
¿qué castigo le impondrías tú? Pues ese castigo que nos tocaba a nosotros, lo recibió Jesús. Y no nada más de una persona, de cada uno. Imagínate si juntamos la maldad de todos nosotros que estamos aquí, qué castigo. Por eso dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, porque tenía que pagar. Dios tenía que aplicar todo el rigor, el peso de su ley ahí a Jesús. Todo lo que nos tocaba a nosotros, lo que te tocaba a ti, lo recibió Jesús. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sabes? Él, cuando hizo ese sacrificio, estaba ayudándonos a nosotros a quitar el pecado, a expiarlo, a pagarlo, ¿sí? Ese fue el motivo por el cual Jesús vino a esta tierra, a buscarnos y a salvarnos, porque estábamos perdidos. Verá linaje, ¿sabes? Mucha gente desprecia la oportunidad que Jesús nos da, pero muchos otros la valoran, ¿sí? La valoran. Y aquel día, la multitud de personas que estarán alabándole en el cielo serán como la arena del mar, que no se pueden contar, vestidos con sus vestiduras blancas y alabando al Cordero de Dios, el cual lavó y limpió los pecados de nuestra vida, y estaremos ahí alabándole, amándole, gozándonos en la presencia de Jesús, su linaje, sus hijos. Vivirá por largos días la vida eterna, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora Él reinará. Ahora lo veremos como es Rey de reyes y Señor de señores, por su victoria en la cruz. El 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de su aflicción? ¿Por qué motivo Jesús dio su vida en sacrificio? Pues para que nosotros podamos tener vida, para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos llegar a su reino. Cuando nosotros lleguemos al reino de Dios, Él va a ver, mi sacrificio no fue en vano, tuvo fruto. Por eso dice la Escritura que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cada que un pecador reconoce sus caminos, reconoce su maldad y se vuelve a Dios de todo corazón, ¿sabes? Hay gozo en el cielo porque los ángeles dicen, Señor, tu sacrificio no fue en vano. Mira, otro que reconoce, otro que te entrega su vida, otro que valora el sacrificio tuyo, Señor. Y todos los ángeles le dan la gloria a Jesús. Y ya llegó otro, Señor,
¡Qué grandioso fue lo que hiciste! Otro pecador que se arrepiente, otro pecador que llega a tu reino y vuelve a arrepentirse otro, y gloria le dan a Jesús. Señor, tu sacrificio está ganando muchas almas. Imagínate, cada alma que llega al reino de Dios es un alma que es rescatada del fuego eterno, que está abierto, su boca abierta al infierno, esperando que caigas ahí, esperando que caigamos ahí. Pero por el sacrificio de Jesús, somos rescatados de ese fuego y llevados al reino de los cielos. Otro pecador, Señor. Otra alma eterna que es rescatada del fuego eterno y llevada a tu reino. Gloria al Señor, gloria a Jesús, le dicen los ángeles, por su fruto, porque salvó otra alma, porque salvó muchas almas. ¡Gloria a Dios! A eso vino Jesús. A eso vino Jesús. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. A muchos. A muchos. Entre ellos estás tú. Sí, estás tú. Mi siervo justo. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Nuestros pecados, mis pecados, tus pecados, ya no serán tuyos. Él los habrá quitado, los habrá perdonado y Él los llevará. Ahí quedarán nuestros pecados en esa cruz clavados. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿No quieres dejar tus pecados en las manos de Jesús? ¿No quieres dejar tu adulterio en las manos de Jesús? Que Jesús te perdone tu adulterio. Que Jesús te perdone tus mentiras, tus odios, tus rencores, tus celos. Y llevará las iniquidades de ellos. Y nosotros seremos sin iniquidad, porque Él llevará nuestra iniquidad. Y podremos entrar al reino de los cielos, porque seremos justificados por Jesús. ¡Cuánta gloria merece Jesús! El diablo se esfuerza, se esmera en que la gente no reconozca a Jesús por lo que es. Los mormones niegan a Jesús. Los testigos de Jehová niegan a Jesús. La religión evangélica niega a Jesús, quitando sus enseñanzas, viviendo doctrinas que no son bíblicas, que no son de Jesús, que no son de Dios. Pero el Señor Jesús, por lo que hizo, Él merece toda la gloria. Porque por su vida y su sangre pagó nuestros pecados. Tus maldades, Él ya las pagó. Tus mentiras, tus robos, ya los pagó Jesús. Como quisiéramos hacerte entender, que lo entendieras, no nada más aquí en la mente, sino que lo pusieras por obra. Señor, ya pagaste mi adulterio. Jesús, gracias. Y postrarte allá a sus pies, agradecerle, ya está pagado, ya soy libre de culpa. Como aquella mujer adúltera que fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Imagínate, nada más estaba ahí con el hombre adulterando y la agarraron y la llevaron así como estaba y se la mostraron a Jesús. ¿Y qué crees?
que Jesús no la condenó. En aquella vez les dice Jesús, el que esté limpio de culpa, tire la primera piedra. ¿Y sabes? Nadie se atrevió a arrojarle la primera piedra, porque su conciencia les acusó y todos se fueron. Y le preguntó Jesús, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y dijo la mujer, se han ido, Señor. Les dijo Jesús, ni yo te condeno. Vete y no peques más, para que no te pase otra cosa peor. ¿Sabes? Jesús no la condenó, porque Jesús ya había pagado por sus pecados. Y Jesús tiene potestad, el único que tiene potestad de perdonarnos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él ya los pagó. Ningún otro ha pagado nuestros pecados, ni un sacerdote, ni un cura, nadie, ni un pastor. Solamente Jesús puede pagar tus pecados, porque puede perdonar tus pecados, porque Él ya los pagó. Ahora sí entiendes por qué dice la Escritura que no hay otro nombre dado a los hombres para que puedan ser salvos más que el nombre de Cristo. Porque es el único que dio su vida para pagar nuestra culpa, nuestra maldad. El 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sabes? En estos momentos Jesús está orando por ti. Que entienda, que pueda entender. Cierto que mandé a un hombrecillo de polvo, de carne y de hueso, que muchas veces no nos podemos hacer entender. Pero Padre, que el día de hoy entiendan las palabras de este hombrecillo que mandé. Que entiendan que yo los amo. Que entiendan que yo di mi vida por ellos. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando Jesús estaba ahí agonizando, clamó a gran voz, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué lo abandonó su padre? Porque en esos momentos Él llevaba el pecado de todos nosotros. Y Dios es santo, Dios es limpio, Dios es puro. No podía estar con Él. Por causa de nuestros pecados tuvo que abandonar a su Hijo cuando más lo necesitó. Cuando más necesitaba Jesús de su Padre, no podía estar con Él a causa de nuestros pecados y de nuestras maldades. Porque Él llevaba el pecado de muchos. Así es, amados. Lucas 19:10, volvemos a repetirlo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cierren sus ojos, por favor. Si tú te das cuenta que estás bien perdido, si tú te das cuenta que tu vida está llena de pecado,
Si tú te das cuenta que estás lejos de Dios por el pecado, hoy Jesús viene por ti. Te vino a buscar y te vino a salvar. ¿Sí entiendes? Te vino a buscar y te vino a salvar. Porque sabe que estás perdido. Porque sabe que lo necesitas. Porque sabe que tú no puedes con el pecado. Que nosotros no podemos pagar. Porque somos pecadores, somos transgresores. ¿Cómo podremos pagar nosotros por nosotros mismos? Ni nuestros padres pueden pagar. Nadie puede pagar nuestros pecados, nuestras culpas. Jesús ya las pagó. Jesucristo ya pagó nuestros pecados en la cruz. Solo quiere que le pidas perdón. Que le pongas tus pecados, que le digas, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. He sido adúltero, he sido borracho, he sido mentiroso, he sido ladrón, he hecho esto, he hecho aquello, Señor, perdóname. Jesús te quiere salvar. Jesús te vino a buscar. Jesús no está esperando a que tú lo busques. Jesús te está buscando a ti. Hoy te está buscando a ti. ¿Lo entenderás? ¿Entenderás que Jesús te está buscando? ¿O dejarás pasar esta oportunidad? ¿O dirás como aquellos, ya no queremos que Jesús nos hable de nuestro pecado? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Hoy Jesús se puede llevar mucha gloria. Hoy puede haber gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero también Jesús puede llevar mucho vituperio. El diablo puede decir, ya ves Jesús, en vano tu sacrificio, en vano tu sufrimiento, en vano todo lo que padeciste en esa cruz, mira, nadie te cree, nadie quiere arrepentirse, no hay fruto de tu aflicción. Y se burlarán los demonios de Jesús. Hoy tú tienes la gloria de Jesús o tienes el vituperio de Jesús en tus manos. Con tu vida o glorificas a Dios o vituperas a Dios. O glorificas a Jesús o glorificas al diablo. Tú decides. Es tu vida, es tu salvación, es tu futuro eterno. O gloria a Jesús, o gloria a los diablos, a los demonios. Amado Señor, que tu gracia, Señor, esté sobre cada persona, que pueda entender el día de hoy, Señor, la oportunidad que tú le brindas, que pueda entender su visitación, Señor, que pueda haber un anhelo de cambiar sus vidas, que pueda haber un anhelo de estar contigo, Señor, de disfrutar de tu perdón, de disfrutar de tu amor, de disfrutar, Señor, de la comunión contigo, Señor. Ayúdalos a cada uno, Señor. Abre su entendimiento, Señor. Que hoy tú puedas llevarte la gloria, Señor. Que hoy haya gozo en los cielos por varios pecadores que se arrepienten, Señor.
Te doy gracias, Señor Jesús. Y pues lo dejamos todo en tus manos, Señor. A ti sea la honra, la gloria, Señor. Amén, Señor Jesús.